Señoras, señores, everything in between, personas con 3 cromosomas, tampoco hay merienda gratis. Nuestro invitado de hoy es Paul Victoria, autor. Hay un lugar que se encuentra entre las montañas y al otro lado de las montañas hay jungla y playas y entre las montañas hay valles y ese lugar es San José de Costa Rica, mi país natal. Pero desde el punto de vista geográfico, histórico, década por década, autobiográficamente, quisiera que nuestra audiencia pudiese saber quién es Paul Victoria y de dónde viene. Gracias, ¿se me escucha bien? Perfecto, gracias por la introducción, gracias por invitarme a este programa, Juan Sebastián, y gracias a toda la audiencia tan bonita que está aquí detrás viéndolo. Mi nombre es Paul Victoria, yo vivo en Madrid, España, principalmente, aunque también a veces viajo bastante a otros sitios. Viví en 30 países, pero especialmente donde más viví, aparte de Madrid, que sería la principal ciudad, también viví en Bogotá, Colombia, 10 años y también he vivido en otros países menores tiempos. He conocido bastante mundo, he tenido una vida bastante intensa y todo eso me ha llevado al punto a donde estoy hoy, que es aquí con mi amigo Juan Sebastián Ortiz en este programa y dando la batalla por la libertad. Excelente. ¿Podrías contarnos algo anecdótico acerca de tus experiencias formativas de formación y cómo llegaron a influenciar tu encuentro con el concepto de la libertad? Me acuerdo de mi padrastro de Valladolid, Manolo, que en paz descanse, que se autodenominaba anarquista, que decía, yo no le causo problemas ni me meto con nadie y espero lo mismo. Muy bien, pues yo no siempre fui así, ni muchísimo menos. Yo tuve, bueno, primeramente en una etapa más desde la preadolescencia, unas influencias marxistas, comunistas, típicas de la época y de la juventud. Después avancé hacia otras, bueno, rocé brevemente la democracia, pero luego rápidamente avancé hacia doctrinas más de índole fascista. Leí mucho a Mussolini, por ejemplo, y me convenció bastante en su época su visión del mundo. Y después seguí evolucionando, entonces, y después de distintos movimientos fascistas, estuve también, luego evolucioné hacia el falangismo, que no es exactamente el fascismo, ya viviendo en España, falangismo y franquismo, y de ahí avancé, evolucioné hacia la doctrina carlista, y ahí me comencé a volver políticamente tradicionalista carlista y económicamente tendiendo hacia lo liberal clásico por los estudios que fui tomando en distintas áreas de la política y la economía y por los círculos en los que me fui moviendo y las personas por las que me fui rodeando y los libros que fui leyendo. Y después ya el paso de, digamos, económicamente liberal clásico y políticamente carlista tradicionalista, evolucioné hacia el libertarismo. Fueron varios años, bastantes años de evolución, sobre todo diría de 2010 a 2016 de este siglo. Y en 2016, recuerdo muy bien, además hace poco estuve en el sitio donde me convertí al libertarismo, allí en Madrid, y en mayo de 2016 ya me había convencido totalmente de que estaba en el camino libertario, tanto en política como en economía, y por allí continué y luego un par de años después, ya siendo libertario, 2 años después evolucioné hacia lo que llamé austrolibertario. Y en 2018 escribí un libro donde ya publiqué mi pensamiento del momento.
Ya que mencionabas a Colombia, un pensador y político polaco, Janusz Korwin-Mikke, dijo que, en su opinión, el mejor pensador del siglo XX fue Nicolás Gómez Dávila. Quisiera, a través de la entrevista, leerte algunas citas de él y pedirte un comentario. Vale. Marxismo y psicoanálisis han sido los dos cepos de la inteligencia moderna. Hayek llegó a decir que, o sea, has mencionado psicoanálisis y has mencionado marxismo, o sea, a Freud y Marx. Hayek metió a Keynes también como los tres hombres que más destruyeron a la humanidad: Keynes, Marx y Freud. ¿Alguna otra cita? Hay un video que le ha dado vuelta al mundo, y es el video en el que te encuentras con el presidente del octavo país más grande del mundo. Y allí él te agradece por haber escrito el Manifiesto Austro-Libertario. Este libro, que no he leído todavía, que no poseo todavía, es de suma importancia. Mi propio libro trataba de acercarnos históricamente hacia el anarcocapitalismo, integrando ciertos conocimientos de derecho que adquirí, pero la esencia era la misma. La intención era cómo poder reducir los principios esenciales de la libertad de manera que sean accesibles al público en general. Quisiera que nos compartieras parte de los contenidos de tu libro y que nos expliques la inspiración, la duración que tomó escribirlo y antes y después de mi ley, por favor. Vale. Ese vídeo que mostraste es muy bonito, es el primer encuentro personal que tenemos, no nos habíamos visto, él se emociona mucho al verme porque no sabía cómo era mi cara, y le digo Paul Victoria y de una se le iluminan los ojos y fue muy bonito el abrazo con tanto cariño que me dio, que por fin me conocía, y que bueno, me felicitó efectivamente por el libro que lo había inspirado mucho. Ese libro, que es este, el Manifiesto Austro-Libertario, menos Estado y más sociedad, la eterna batalla entre la tiranía y la libertad. Brindis. Pues este libro él se lo llevó al foro de Davos, la primera vez que fui al foro de Davos, que fue en enero del 24, y lo tuvo todo el tiempo con él. En los 3 días que él estuvo allí, estuvo el libro siempre con él, y alguna parte del discurso famoso que él dio se inspira en el libro. Y yo no sabía que él iba a hacer eso, ni muchísimo menos, no tenía ni la más remota idea, me cogió totalmente por sorpresa que él llevara mi libro a la Casa del Mal, que es el foro de Davos. Me honró mucho, era que podíamos tener ese símbolo de ariete para combatir la Casa del Mal y desde ahí influir al mundo, y efectivamente el discurso que él dio influyó muchísimo al mundo. Ese primero del 24, luego dio otro discurso en enero del 25, que ahí yo ya estuve presente personalmente allí en Davos, y fue maravilloso. Incluso me gustó más el segundo discurso que el primero, aún más. Pero el primero fue muy, muy espectacular. Bueno, pues eso fue lo que hizo que el libro se hiciera muchísimo más famoso. Antes, pues sí, lo había leído gente así muy friki en muchos países, pero ya las ventas se dispararon completamente cuando el señor Milei pues expuso así el libro por todo el foro de Davos. Y ¿qué otra parte de la pregunta tenías que ya se me olvidó? La inspiración original de su escritura, el proceso de su escritura y los contenidos. Vale, lo voy a enlazar con lo que tú decías, porque precisamente tuve esa intención de poder llegar al pueblo con ello, a la gente sencilla, con un libro que fuera sencillo de leer.
A mí me costó mucho dar el paso hacia el libertarismo, tenía muchas influencias de otras cosas durante toda mi vida. Tardé por lo menos 6 años, del año 10 al 16, incluso diría que más, pero bueno, así el momento así de más fricción en esa evolución, porque tenía que dejar atrás muchos otros conceptos que había creído correctos y que luego me iba dando cuenta que estaban equivocados. Y fue, por supuesto, una fricción y en parte una violencia hacia mí mismo hacer un cambio tan radical de pensamiento, porque es muy radical. Yo en el libro explico cómo tantas ideologías que hay en el mundo tienen muchas cosas en común entre ellas y que en cambio este pensamiento rompe con todas las demás ideologías del mundo y se separa completamente de la visión. Entonces es muy difícil dar ese paso. Y luego cuando se da, finalmente, bueno, tardé 2 años más en evolucionar de libertario a austrolibertario, que luego vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que yo quería hacer era poder difundir estas ideas de una manera sencilla, porque claro, había libros muy complejos que se estaba, bueno, desde la acción humana de von Mises y bueno, todos los que podríamos citar, Huerta de Soto, Hayek, Menger, Rothbard, Hoppe, etcétera. Y a muchas personas ese tipo de libros les parecerían un poco complicados, les costaría una dificultad leerlos y entenderlos. Entonces, yo lo que quise hacer fue, primero, casi un panfleto, o sea, un manifiesto muy, muy sencillo. O sea, yo en un principio pensé en hacer 20 páginas que resumieran la cosa muy tal y que cualquiera se lee 20 páginas y listo, tuviera los conceptos muy claros. Entonces, lo quise hacer para que otros no tuvieran la dificultad que yo tuve. Y incluso luego también, porque la tercera parte del libro, que luego la podemos comentar más, la parte 3 se llama Los grandes dilemas de la organización social, y entonces poder definir las palabras, la palabra conservador, la palabra liberal, la palabra socialista, la palabra liberalismo, anarquismo, minarquismo, libertarismo, capitalismo, o sea, todo muy... porque si no la confusión es tremenda y entonces estás como, pero a ver, y no entiendes los matices. Entonces lo que quise fue también aclarar para que la gente que no tenía una grandísima formación con un solo libro pudiera entenderlo todo. Ah, vale. E incluso pudiera decir, ah, vale, yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy libertario, yo soy austrolibertario, yo soy anarcocapitalista, yo soy... Y ese pudiera como definir. Entonces le ayuda muchísimo a la gente y yo creo que una de las grandes aportaciones del libro fue esa, poder dar lo que de una manera muy sencilla que los demás puedan entenderlo. Entonces yo quise hacer eso, esa fue la inspiración del libro, poder expandir el pensamiento en ese momento libertario general que tenía a las masas. Y yo me imaginaba a la gente en el metro, leyéndolo así en el metro y leyendo un libro muy sencillo. Y así fue como nació la idea, pero luego evolucionó. Cito, la tragedia de la izquierda, pregunta, ¿la tragedia de la izquierda? Diagnosticar la enfermedad correctamente, pero agravarla con su terapéutica. ¿Comentario? ¿Y eso es de Dávila o de quién? ¿Sí? Yo creo que en parte es verdad, pero no totalmente. Yo creo que la izquierda hace análisis incorrectos, pero también hace análisis correctos, también hace unas críticas que tienen su lado correcto, pero luego cuando dan las soluciones es cuando realmente se equivocan de cabo a rabo y cuando efectivamente, como dice la cita, empeoran todo, todo. Parece que van a hacer algo por los pobres, por el bien general, pero luego siempre empeoran todo. Entonces, creo que tiene mucha razón la cita. Ahora, el proceso de escritura. ¿Cuántos meses te tomó escribir el libro? ¿Qué dificultades editoriales encontraste? Etcétera. Vale. Vale, te voy a decir una cosa que casi nadie sabe, ¿vale? Así que la voy a decir aquí en primicia, también porque nadie me ha hecho una pregunta tan precisa y tan concreta sobre eso. El libro fue un poco milagro, porque yo lo que pensé fue en voy a hacer un manifiesto muy corto, así de 20 páginas, y lo voy a hacer en un día. Y listo, ese era mi plan. Pero a medida que lo iba redactando en mi cabeza, hasta ya coger y el día sentarme para tenerlo todo muy claro y en unas horas, 10 horas, digamos, tenerlo todo listo, pues me fue surgiendo más y más y más y más. Y más y más y más y más y más. Y realmente de escritura,
yo me senté y escribí el libro de corrido en 7 días. Pero claro, no es correcto porque yo llevaba 2 años escribiéndolo en mi cabeza. Entonces yo tengo esa ventaja que en la mente tengo muy buena memoria y yo iba construyendo los capítulos, las redacciones, los argumentos, los títulos de los capítulos. Entonces ya lo tenía como muy en la cabeza. Entonces cuando me siento, no es que empiece de cero, sino llevo 2 años trabajándolo en la cabeza, pero no había escrito ninguna página. Y en 7 días seguidos que no hice nada más que escribir, o sea, escribir, dormir, me concentré completo, lo solté todo lo que tenía en la cabeza y en 7 días se escribió, o en 2 años, si se quiere ver así, con todo lo que iba aprendiendo por el camino. Así que esa es la historia del libro y casi que lo tienes en primicia. Hombre culto es aquel para quien nada carece de interés y casi todo de importancia. Bastante de acuerdo con el señor Gómez Dávila. El hombre culto le interesa la totalidad de las cosas. Creo que incluso en mi LinkedIn yo tengo alguna frase que dice, me interesa desde lo material a lo inmaterial, desde la física hasta la teología, desde la economía hasta la metafísica y todo lo que haya entre medias, porque soy un hombre que le interesa la totalidad del universo. Quizás lo único que no me interesa es el fútbol, que no sé nada ni tampoco me interesa aprender, o algunas cosas así que otros sí dominan, y en esas conversaciones me quedo un poco fuera porque no tengo ni idea, o sea, escasamente sé lo que es un balón de fútbol, pero en general he tenido siempre ese interés por la cultura y valoro mucho que otras personas también tengan ese interés por la cultura y podamos siempre enriquecernos mutuamente, y creo que es algo muy bonito. Los contenidos materiales literarios. ¿Cuál es el argumento principal del libro? ¿En qué difiere este libro de cada otro libro sobre el tema que hubo antes? Yo diría que le quedan a las personas claras cuáles son los principios de, digamos, el libertarismo general, principios teóricos, que es la primera parte del libro. La segunda parte es esos principios bajados a la práctica, cómo funciona una sociedad libertaria. Entonces ya viene la parte práctica, principios aplicados, y luego la tercera parte donde se definen todos los términos y las palabras para que uno se ubique bien. Creo que ningún libro hace eso y en este queda súper bien explicado. Y luego la cuarta parte del libro es muy cortita y es más como una apertura, más que como una declaración dogmática, es más bien bueno, ¿y después de esto qué? Y esos interrogantes, porque me pregunto, ¿el austrolibertarismo es la respuesta a todos los problemas del mundo o no? Y ahí en ese capítulo respondo, hago spoiler, la respuesta es no, y dejo la pregunta abierta de por dónde siguen los tiros, hacia dónde evolucionar, pero sí que el austrolibertarismo es un marco jurídico social muy importante para a partir de allí evolucionar más. Ahora, quizás la aportación o otra aportación importante del libro es con el término austrolibertario, que no existía antes del libro, y lo invento porque quiero hacer unas matizaciones en las que no me quiero meter en este video porque sería demasiado profundo, pero unas matizaciones donde yo no me sentía ni del todo libertario, ni del todo minarquista, ni del todo anarcocapitalista, sino que estaba muy cercano al anarcocapitalismo, pero me pareció que si se le ponía algunos pequeños matices, muy pequeñitos de diferencia, encajaba mejor con mi propuesta. Y entonces dije término austrolibertario, que es, sí, una sociedad sin Estado, pero con ciertos conceptos jurídico-filosófico-éticos que quizás no engloba del todo el anarcocapitalismo, y quizás esa es una aportación que hago al pensamiento. Quisiera hacerte un comentario sobre eso, Paul. El dilema de quién vigila a los guardianes de Platón. Hablaba Schumpeter de que el mercado es una especie de democracia económica donde la gente vota con sus pesos o sus dólares o sus euros. Y si bien es cierto, hay ciertas propuestas del anarcocapitalismo o anarquismo de libre mercado
del estilo de, por ejemplo, David Friedman, hijo de Milton Friedman, famoso economista, en donde uno se confronta con la posibilidad de que en un determinado lugar, dependiendo de cuánto estén dispuestos a pagar los consumidores, se determina si la pena capital para el homicidio se da o no. Y no necesariamente tampoco del número de los consumidores que demandan tal servicio. En caso de que a mí me maten, se imponga la pena capital al que se le prueba después de un debido proceso de ser el homicida. Sino que dependiendo también de el capital acumulado, puede que unos muy ricos voten a favor de esto. El problema democrático vendría siendo que desde un punto de vista de teoría de conjuntos, si tienes un conjunto A que está en contra de la pena capital y tienes un conjunto B que está a favor, un 1% determina lo que se le impone en contra de su voluntad como regla general a los otros. Pero en un mercado puro, el mejor postor o el que oferta más alto en una subasta es el que adquiere mayor influencia. Y esto es un problema que no es precisamente o exclusivamente anarcocapitalista, sino de todos los sistemas de gobernación jurídico-política. Entonces, tal vez lo que yo quisiera pedirte que me detalles es cuáles son esas objeciones, esos puntos en donde no te sentías completamente capaz de decir, soy anarcocapitalista. Por ejemplo, yo prefiero el término anarcolibertario, que se lo escuché a Stefan Kinsella, un amigo, porque remite al antiestatismo y a la filosofía de la libertad. Uh-huh. El ejemplo que has puesto de la pena de muerte podría ser uno donde se generaría ese debate, pero no me parece el más gravoso, el más polémico, el más conflictivo, porque creo que efectivamente una sociedad, digamos, esta aldea podría tener la pena de muerte y esta aldea no tenerla, y tampoco es tan grave ni que la haya ni que no la haya, ¿no? Porque la pena de muerte, digamos que sería opcional. No es ni tan bueno ni tan malo, ¿no? Puede haber como argumentos de ambos lados, donde creo que habría más dificultades en otros temas, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo la eutanasia, como por ejemplo el suicidio, como por ejemplo la esclavitud permanente. Entonces ahí sí que puede haber un debate más fuerte y de conflictos éticos más importantes que sí podrían hacer una separación de, a ver, un momento, ¿hasta dónde llega la ley natural? ¿Hasta dónde se desarrolla el principio de no agresión y con qué consecuencias? Incluso pongo en el libro un ejemplo que, para no ser spoiler, no se lo voy a dañar a la gente para que lo lea y vea cómo se... Pero fue una de las cosas que más me costó en mi cabeza. En un pueblo feminista, donde las feministas radicales, feminazis, quieren el 8 de marzo, Día de la Mujer, sacrificar a un varón en un altar, en un ritual religioso para destruir el heteropatriarcado y tal, y hacer una manifestación de su ideología, donde obviamente el asesinato estaría penado, evitado o penado si ocurre, por la víctima que estaría allí. Pero ¿cuál es el problema si el hombre sacrificado en el altar no es asesinado de esa manera, sino que él acepta voluntariamente ser sacrificado en el altar? Fíjate, ahí hay un problema muy importante en el anarcocapitalismo. Entonces, de alguna manera, yo intento con el austrolibertarismo dar una respuesta de qué pasa en un caso tan en el límite, donde voluntariamente me quitan la vida, pero la vida es uno de los valores fundamentales. Entonces, ¿cómo? Entonces lo voy a dejar para los lectores para que vean cómo hace el organismo de justicia y el organismo de seguridad para
el debate de intervenimos o no intervenimos. No es que el tipo está aceptando voluntariamente ser sacrificado en el altar feminista. Duro. Y así se pueden poner casos, obviamente todos casos muy extremos, donde quise hacer unos matices entre anarcocapitalismo y ultralibertarismo, pero en general, pues hay muchísima correspondencia y similitud en general. Esto me parece muy chévere, muy chiva, muy chido, muy bueno y me alegra mucho porque esta polémica es muy fresca y invita mucho a participar en la tertulia y el debate sobre las ideas. Mi posición general es que ese foco de libertad que es el cuerpo humano como elemento esencial de la persona es lo que le da la dimensión de importancia a la materialidad física de cada individuo. Es decir, puede que vos creas metafísicamente que el alma trasciende al cuerpo, o puede que vos creas ateístamente que la mente es una consecuencia del cuerpo. Pero lo cierto es que como una de las mesas o la plataforma de una de las patas o la plataforma de una mesa, el cuerpo es un elemento esencial. Es decir, cuando tenés capacidad volitiva, voluntad, querer, vos puedes elegir, vos puedes optar, vos puedes actuar. Pero si estás muerto, estás destinado a esa causalidad determinista de simplemente te podrís. Y eso es tal vez lo que yo ligo mucho al consentimiento y la supervivencia. Hay una tensión ahí en donde dependiendo de, como dices, si tocas la cuerda en cierto punto la eutanasia, en cierto punto el aborto, en cierto punto el, la esclavitud irrevocable, la nota o el nervio que toca es distinto. Las ideas de izquierda engendran las revoluciones engendran las ideas de derecha. Perdón, repítela. Las ideas de izquierda engendran las revoluciones engendran las ideas de derecha. Sí, tradicionalmente ha sido así, porque esas ideas de izquierda generan un caos, unas revueltas y una necesidad de cambio de manera además brusca y en muchos casos violenta, con la ilusión de que eso va a ser mejor que lo establecido e incluso a veces con muy buenas críticas hacia lo establecido. Pero al generar esa revolución, lo que muchas veces ocurre es que esa revolución que ha llegado hace las cosas aún peor de como estaban antes. Entonces, de repente, hace que esa revolución hace que surjan ideas de derecha o contrarrevolucionarias. Y estando de acuerdo con eso, quizás matizaría que quizás ya no es tan así, porque ahora la instalación hegemónica del progresurderío mundial es tan bestial que ahora el espíritu revolucionario está saliendo más bien de ideas de derecha de oponerse ante esa hegemonía y tumbar el régimen. Quizás ahora hay un poquito cambio de época. ¿Qué distingue al austrolibertario del anarcocapitalista? No. Muy complicado. Ya hemos dado algunos matices aquí o introducciones a ello, pero más bien yo digo, léanse el libro y ahí van a establecer las pequeñas posibles diferencias que puede haber. En tal caso, pero quizás la palabra sea derecho o una ampliación un poco mayor del derecho natural de como lo podría ver un anarcocapitalista. yo, como persona que estudió Derecho, que no es lo mismo que decir derechista, tal vez diría que en que las causas y los principios sean buenos, los medios sean buenos, los fines sean buenos, y hayan ciertos fines y medios prohibidos, queda encerrado un misterio que requiere de la prudencia, del análisis de caso por caso,
que no es reducible únicamente al principio de la no agresión. Y hasta donde eso da, yo te doy la razón. Ahora, y cito, más repulsivo que el futuro que los progresistas involuntariamente preparan es el futuro con que sueñan. Quisiera preguntarte El acerca futuro de con que esta cita. sueña. Más repulsivo que el futuro que los progresistas involuntariamente preparan es el futuro con que sueñan. En el contexto de cristiandad, hispanidad. Pues yo creo que la cristiandad ha sido el elemento civilizador de la humanidad. Eso no significa que no haya elementos civilizadores en otros sitios, en otras culturas y religiones, por supuesto, y además yo las valoro. Eh, pero desde luego la cristiandad ha dado unos puntos importantes que no han existido en otras culturas y civilizaciones. El tema hispanidad, que en el fondo tiene un vínculo fuerte con la cristiandad, porque digamos de la Christianitas Mayor se reduce luego a la Christianitas Minor, que es la que representa España o las Españas, porque cuando se pierde la cristiandad en Europa, el único sitio donde sigue existiendo la cristiandad tradicionalmente entendida es en las Españas, o sea, en la península ibérica, en gran parte de América y en pedacitos de África y Asia, y básicamente las ideas cristianas permanecen hasta donde llegan las picas y las espadas de su majestad Felipe II, ¿no? O sea, no, ni un metro más allá ni un metro más acá. O sea, la hispanidad juega un papel importantísimo en la defensa y transmisión de la antigua cristiandad y por tanto está muy influida e imbuida de ella. Y la hispanidad también es un elemento civilizador muy importante, sobre todo en la Edad Moderna. Todo esto se pierde, cristiandad e hispanidad, y prácticamente no existen más que sus restos o su viejo olor hoy en día. No obstante, bueno, pues digamos que algunos tratamos de tomar esos elementos antiguos de cristiandad y de hispanidad de alguna manera hasta donde se puede, integrarlos en nuestra vida y junto con otras cosas que, por lo menos en mi caso, también he adquirido muchas cosas diferentes y distintas, tratar de integrar en la época presente la visión más correcta que uno en conciencia pueda tomar, apreciando las cosas del pasado, pero no refugiándose en el pasado, sino entendiendo el presente y el futuro y no en un inmovilismo, sino en una evolución realista y prudente de la mejor aportación que uno puede hacer a la sociedad de hoy, que no puede reproducir las cosas buenas que había en el pasado porque son tiempos que nunca volverán. Entonces hay que ser realista y prudente en los tiempos presentes. El mercado nos permite la libertad de elegir como consumidores, no siempre como productores. Cuando me fijé en alguno de los videos de tu excursión a Davos, había una señora que hablaba acerca de la arbitrariedad en la que consiste el no poder participar en la economía como emprendedor, como productor, en base a o basado en si uno es nacional o extranjero, ciudadano o no. Ahora, se habla mucho recientemente de las implementaciones de lo que se denomina el reemplazo de elección, en donde te da el mercado actualmente trastocado por el Estado un rango de lo que puedes escoger. Hay una asimetría desde el punto de vista de la teoría de juegos entre la sociedad civil y el Estado. Y esta es una crítica anarcocapitalista, que en todos los códigos penales es un delito robarle al prójimo, pero los detentadores del poder de Hacienda y el fisco se arrogan la potestad de robarle a la sociedad civil
Y aquí hay una aparente contradicción de las reglas para ti, no para mí. Hay un riesgo en el austrolibertarismo, en la libertad sin Estado, de que surjan, como a veces ha alegado Juan Ramón Rayo, asimetrías que no son simple desigualdad, sino desigualdad jurídica. Ese es el eterno debate anarcocapitalista o anarcolibertario o incluso austrolibertario, porque cuando alguien no está vigilando eso, la pregunta es, ¿y entonces qué pasa? Si no hay ningún vigilante, entonces llegamos al caos. Lo que pasa es que yo creo que para entender esto podemos abstraernos a nivel mundial de cómo funcionan las naciones, que es precisamente en una anarquía de naciones. Entonces eso es bajarlo al nivel pequeño y ver cómo funcionaría en pequeño. Es decir, existe un Naciones Unidas que de alguna manera es un árbitro, pero es un árbitro muy casi inexistente porque realmente no tiene una efectividad de poner orden de verdad. Es más bien un foro de charlar, pero no es una entidad coactiva prácticamente en ningún caso. Entonces, lo que existe en la comunidad de naciones es anarquía, es libertad entre ellas, negociación entre ellas, y cuando no funciona la negociación, la libertad y los arreglos y los acuerdos, pues se produce una guerra. Y eso ocurre, y hay algunas guerras, y siempre y toda la vida las ha habido, y también localmente podría pasar eso. Lo que pasa es que primero pasaría con muchísimas menos consecuencias, porque claro, el poder de las grandes naciones o naciones-estado de hoy en día, pues es de una destrucción gigantesca, como se está viendo, por ejemplo, en el caso Rusia-Ucrania, mientras que precisamente por la acumulación de poder, pues pueden hacer muchísimo más daño, mientras que si toda la sociedad estuviera fragmentada en entidades diminutas, pues el daño que se haría sería mucho menor y la capacidad de negociación y de llegar a arreglos probablemente sería mayor. Pero eso no quita que habría conflicto y que podría haber una matanza de vez en cuando o una violación de los derechos de propiedad o un robo, lo que fuera. Y al final se tendrían que arreglar. A veces sería necesaria la violencia, como lo está haciendo ahora mismo entre las naciones. Entonces, ese componente y ese peligro siempre va a estar, pero yo creo que se solucionaría en grande medida, porque la mayor violencia del mundo está producida por los estados, el mayor violador de derechos humanos es el Estado, esto es, se llevan los premios Guinness Records, todos los campeonatos de violación de los derechos de propiedad, de libertad, de vida, se los lleva el Estado. Entonces, estaríamos en una sociedad no perfecta, pero desde luego mucho mejor de la que tenemos hoy en día. También podemos ver el ejemplo de Liechtenstein o del mismo Liberland. Lo que pasa es que Liberland está más atrasado en la creación del país, pero bueno, va hacia allá también. Pero uno que sí está muy consolidado, que es el país de Liechtenstein, se puede ver cómo los municipios compiten entre sí, o sea, entidades muy pequeñas compiten entre sí de, oye, pues hacemos esto que es mejor que el otro, el vecino, entonces los vecinos se pueden cambiar del uno al otro. O sea, hay incluso hay una unión entre esos municipios, entre esas entidades pequeñitas, pero es voluntaria, porque ahí ellos tienen el derecho de secesión, que el mismo príncipe de Mónaco les ha dado esa facultad, ese poder, ese derecho, y ellos mismos podrían decir, oye, pues esta aldea o esta ciudad se separa del estado de Liechtenstein. Pero como han tenido una buena convivencia, pues nos mantenemos unidos bajo el mismo país, el mismo estado y el mismo príncipe, no recuerdo el nombre, Hans no sé qué. Y entonces, por tanto, tenemos ejemplos reales, y no solamente Liechtenstein de hoy en día, sino incluso muchos ejemplos de toda la historia de la humanidad. Uno que me gusta mucho, por ejemplo, es la República de Cospeya, hace muy poquitos siglos, y funcionaba súper bien, mejor que cualquier otro país, que también fue un ejemplo muy tipo Liberland, que se queda ahí por fuera de las fronteras, un territorio que no quedó ninguna frontera por un error, y de repente, pues tenemos un país propio, muy pequeñito, y se maneja de una manera muy descentralizada, muy austrolibertaria, muy cercana al austrolibertarismo, y funcionó con una enorme prosperidad, una enorme paz, una enorme riqueza, libertad, etcétera. Entonces, creo que el temor
que puede surgir. Yo también lo tuve bastante para dar ese paso hacia el austrolibertarismo o similares. Creo que aunque no es una sociedad libre de problemas, sí creo que se reducen los problemas humanos de una manera muy notable y significativa a cómo está organizado con los Estados-nación. Las mejores herramientas, ojo, que a mí ellos no me patrocinan, del mundo, en mi opinión, son la marca Hilti del Liechtenstein, pero cito, al demócrata no le basta que respetemos lo que quiere hacer con su vida. Exige además que respetemos lo que quiere hacer con la nuestra. Fuiste alumno de Huerta de Soto. Sí, efectivamente, y Huerta de Soto hace una gran crítica a la democracia. Yo creo que yo soy más radical que Huerta de Soto en mi crítica a la democracia. Huerta de Soto en sus clases da una serie de parámetros y una serie de razones por las cuales él no es un demócrata. Y yo voy aún más lejos y de hecho pienso escribir un tratado el próximo año importante que contra la democracia. Que creo que hay muchos más argumentos de los que se suelen decir. Creo que la democracia es uno de los peores cánceres que tiene la sociedad. Y efectivamente se disfraza de libertad, se disfraza de gobierno del pueblo, se disfraza del bien para todos, cuando en realidad es poner a una cúpula oligárquica de poder que ellos controlan todo y bajo el pretexto, como bien dice ese dicho, de que me respeten a mí, pero también respeta mi querer imponerte a ti y todo lo demás, porque además está mal fundamentada de la propia raíz, o sea, es antilibertaria. Si el 51% puede aplastar al 49% por medio de los votos y por tanto hay una tiranía de la mayoría sobre la minoría, sea más mayoría o sea justo raspadito el 51%, pero hay una tiranía, ¿qué tipo de gobierno del pueblo es ese? ¿Será el gobierno de una parte del pueblo? Y además eso también es mentira, porque ellos no gobiernan nada, solo pues un papelito en el voto y luego todos los gobernantes saben lo que les da la gana después, inclusive contradecir completamente el programa por el cual han votado los otros, y no hay consecuencias y no hay ningún tipo de vinculación, cosa que no pasaba antes. Por ejemplo, cuando había representantes, vámonos a los tiempos de Grecia o a los tiempos de España hace unos pocos siglos, por ejemplo en la revuelta de los comuneros en 1520, el representante de Segovia, que va allá a las cortes de Carlos I en Santiago, que se hacen las cortes de Santiago para bueno, darle unos favores al rey. Resulta que Segovia dice, oye, niégale esos poderes al rey. Va el señor de Segovia, el representante, y cambia su voto. Y dice, no, porque lo compran, lo sobornan, lo convencen, lo que sea, y entonces él cambia lo que le había dado el pueblo de Segovia como mandato de representación, lo cambia y vota a favor del rey. En esa época, que era una época seria, con gente seria, pues cuando vuelve el señor de Santiago a Segovia, lo linchan en la calle y lo matan. Lo matan. Yo no estoy defendiendo que debamos hacer eso, porque es exagerado, pero lo digo como un punto de, cuando había gente seria no permitía que lo traicionara su representante. Perdón, hemos votado esto y tú has votado lo contrario. En la democracia no pasa eso. En la democracia se ríen en la cara de la gente, hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron en campaña y no hay consecuencias, no pasa nada. Entonces la democracia es una de las mayores farsas y circos de la historia. No hay duda de que no hay una obligación vinculante sobre el elegido con sus electores. El reaccionario no es un pensador excéntrico, sino un pensador insobornable. Me gusta porque se podría pensar que es un excéntrico, incluso quizás a veces sí lo sean o lo seamos, no sé si yo estaría en ese grupo, pero desde luego es un verdadero pensador porque no se deja llevar por la masa, sino que tiene su propio criterio y su propia personalidad y su propia conciencia de decir esto es lo que creo que es lo correcto y por mucho que la mayoría lo diga, pues no me sumo a ello. Quisiera invitarte, Paul, a comunicarle a nuestra audiencia el nombre de la editorial de tu libro, dónde se puede comprar y si podrías honrarnos leyendo algunas citas de tu libro antes de cerrar el día de hoy.
Muy bien. Muy bien. Estoy conectando aquí la batería. Se me acaba la batería. Bueno, el libro es de la colección Laissez-faire y es de Unión Editorial, que lo veréis. Y esto se consigue, bueno, en muchas librerías del mundo, sobre todo el mundo hispano, y por internet, pues muy fácilmente llega a su casa de una manera, diría que económica. Ya tiene varias ediciones, se ha vendido bastante y estoy pendiente de traducirlo al inglés. No he tenido tiempo de hacerlo. Me lo han hecho ahí con una inteligencia artificial que es una basura, o sea, no voy a publicar algo así. Tendré que revisarlo página por página y frase por frase porque yo no escribo con inteligencia artificial. Extiendo muy cándidamente mis servicios como traductor. Bueno, muy bien. Gracias, José Sebastián. Y entonces, algún día se leerá en inglés, porque me lo han pedido mucho en inglés y dije, bueno, ya es hora de hacerlo. Entonces, de momento en español, pues os voy a decir que, bueno, ya os dije las 4 partes que tiene, que es parte 1, la teoría, el pensamiento, los principios. Parte 2, la práctica, la aplicación concreta de la teoría. Parte 3, los grandes dilemas de la organización social, que es donde vengo con todas las definiciones y matices y diferencias entre cada término. Y luego la parte 4 de conclusiones. Creo que sería importante, si quieres que lea algo, es, por ejemplo, la definición de austrolibertarismo, que creo que eso sería muy útil. Y dice, la definición puede ser muy sencilla, austrolibertarismo en una frase. Austrolibertarismo, pensamiento filosófico que une los principios de la Escuela Austríaca de Economía con la doctrina política libertaria y con el derecho natural. La explicación resumida, también. Ideario que promueve la total libertad humana, tanto en economía como en política, con la responsabilidad inherente que dicha libertad conlleva. El austrolibertarismo está a favor de la libertad personal y la responsabilidad individual, del orden social natural y espontáneo, de la sociedad autoorganizada desde abajo hacia arriba, con procesos de cooperación humana voluntaria y carente de toda ingeniería social, coacción sistemática y agresión institucionalizada contra el libre ejercicio de la acción humana y de la función empresarial. Eso sería, un capítulo es solo esa página, ese es el capítulo. Austrolibertarismo. A ver si os puedo leer algo que también pueda ser interesante. Bueno, el capítulo, uno de los que más me gustan y que, o sea, casi con lágrima lo estaba escribiendo de lo bien que me estaba quedando, se llama La justicia austrolibertaria contra la justicia social. Creo que ese capítulo es una verdadera obra de arte. O sea, yo no lo he leído en ningún otro sitio tan bien explicado cómo la justicia social es el cuento que nos han vendido y qué es una verdadera justicia austrolibertaria y cómo bate a la justicia social por completo, y pongo ejemplos concretos. O sea, es una belleza de capítulo. ¿Qué es más compatible con la fe cristiana, la justicia social o la justicia austrolibertaria, en tu opinión? Completamente la justicia austrolibertaria, porque la justicia social es anticristiana. Hoy en día, la llamada Iglesia Católica utiliza la palabra justicia social y se le llena la boca de ello, desde papas, obispos, a curas, a laicos, a todo el mundo, y creo que no saben lo que están diciendo. Si hace 5 siglos, hace 10 siglos se levantaran los muertos y vieran lo que hoy día se llama justicia social, no tiene nada que ver con lo que para ellos era justicia social. Justicia social era San Juan Bosco ayudando a los niños huérfanos. O sea, justicia social era San Francisco de Sales haciendo una obra de caridad. O sea, justicia social era los humanos encargándose de los humanos con amor y libertad. Lo que hoy se llama justicia social es robo y tiranía, es terrible. Entonces, la justicia austrolibertaria es completamente correcta y compatible con el cristianismo, pero es que incluso con el derecho romano, y cito ahí a Roma, y cómo el concepto de justicia de los romanos era bastante austrolibertario y nada que ver con lo que hoy llaman justicia social. Hay un capítulo muy bueno que se llama La República vive y deja vivir, que por cierto es el lema que tiene Liberland, to live and let live, de este capítulo, y es cómo sería una república vive y deja vivir. Describo los pueblos, cada uno con sus características, las ciudades, obviamente es una imaginación mía, pero
concreta de perfectamente sería posible así, cada uno en libertad, buscando su propia realización personal, asociándose con los que se quiere asociar, desasociándose con los que no se quiere asociar, efectivamente discriminando con los que quiere discriminar, porque aquí la libertad es completa. Y en otros casos, incluso juntándose todos unos con otros porque lo que les gusta es el cosmopolitismo o como se diga, y estar todos mezclados, y en otros casos estar separados. O sea, libertad total, donde tú te sientes más cómodo, donde te sientes más a gusto y donde sientes más que estás realizando tu camino de felicidad y de autorrealización personal. Y muy importante, lo llevaría ya, lo enlazaría con el tema de conclusiones de austrolibertarismo suficiente por sí solo. Ahí establezco como, bueno, al final el tiempo va demostrando qué tipos de sistemas y organizaciones pueden tener más sentido y ser más correctos, y la evolución te va llevando a ello. Yo creo que para finalizar esto, lo mejor que puedo hacer es más bien leer el epílogo de don Jesús Huerta de Soto, porque creo que las poquitas páginas que él escribe al respecto, que son 3 páginas, creo, resumen muy bien lo que este libro está aportando al mundo y hacia dónde está mirando. ¿Te parece que lo concluyamos con eso? Entonces, don Jesús Huerta de Soto, que es mi maestro, escribe epílogo. El manifiesto austrolibertario hace honor a su nombre, pues tiene toda la prosa y fuerza de un manifiesto, de un escrito dirigido a la opinión pública que, además de declarar unos principios, también denuncia una situación y reivindica una causa que está siendo pisoteada, en este caso, la de la libertad. Este libro puede llegar a concienciar a muchos miles, quizás millones de personas, de que todos nacimos en cautiverio y es noble tarea liberarnos de la opresión. Una opresión que nunca ha sido más sofisticada que en el presente siglo XXI, pues con el lavado de cerebro del sistema educativo, la manipulación de los grandes medios de comunicación, el ilusionismo mágico del estado del bienestar, la farsa y circo de la democracia liberal, nos han fabricado una prisión invisible que encarcela nuestra mente mucho antes que nuestro cuerpo, de forma tan sofisticada que la mayoría de seres humanos viven encadenados sin saberlo. La obra que tiene el lector en sus manos es sin duda una de las mejores síntesis de las ideas a favor de la libertad humana. Creo que en los tiempos que corren era necesaria la redacción de un manifiesto que, tal como aquí se hace, describiera los principios más elementales que deben regir el marco jurídico y la organización social del siglo XXI. Este manifiesto no solamente explica esos principios en abstracto, sino que además, aplicándolos, nos dibuja una descripción de cómo concretamente podría ser una sociedad austrolibertaria. Adicionalmente, el lector tiene ante sí la oportunidad de contemplar con precisión las diversas opciones intelectuales que puede elegir entre los caminos de la tiranía y los caminos de la libertad. De esta manera, Paul Victoria consigue, en las 3 primeras partes de su obra, llevar a un lector principiante hacia una comprensión clara y exacta del ideario que aquí se defiende. Sin embargo, es la 4ª parte de su obra la que me resulta más relevante. ¿Es el austrolibertarismo el máximo ideal de la civilización humana? Victoria responde sin dubitaciones. No lo es, pues se trata de un modelo de mínimos y no de máximos. El marco jurídico austrolibertario tan solo sienta las bases de la convivencia social para que sobre ellas se levanten pilares que edifiquen formas superiores de civilización. El mérito del autor está en distinguir entre el nivel político y el nivel moral. Mientras que todas las opciones de vida y modelos de tejido social son válidos a nivel político, y mientras toda elección individual, excepto el crimen objetivo, debe permitirse jurídicamente y políticamente, a la vez en el nivel moral no todas las formas de vida son igual de válidas y constructivas, pues culturalmente y moralmente se puede distinguir entre modelos inferiores y superiores de civilización. Cuando Paul Victoria defiende respecto de todos los estilos de vida humana su derecho a existir, lo hace a nivel político, para que nada ni nadie pueda perseguir las libres decisiones de las personas, por muy obtusas o absurdas que parezcan. Por muy obtusas y absurdas que parezcan, por muy equivocadas que puedan ser.
Pero esta acérrima defensa en el plano político no significa que el autor, en el plano moral, otorgue la misma legitimidad a todas las decisiones humanas, ni valore como iguales todas las opciones de vida. Quizás porque además considera que el largo plazo pone las cosas en su lugar. Creo firmemente que la libre competencia no versa solamente para la producción de bienes y servicios y sus intercambios en el mercado, sino que también la libre competencia ha de cursar en las propuestas vitales. En el largo plazo, unos modelos de sociedad o formas de vida fracasarán por demostrar sus escasos o nulos resultados para el progreso y para la felicidad humana, mientras que otras propuestas culturales o morales demostrarán sus frutos civilizadores y se consolidarán como opciones atractivas y perdurables en el tiempo. En el mismo orden de cosas, otro mérito que destaco como de suma relevancia en esta obra es que el señor Victoria rescata la mejor parte de la Escuela Austríaca de Economía y continúa con su labor intelectual original. No podemos hacernos los ciegos y debemos reconocer que el movimiento libertario, que sigue creciendo y expandiéndose por el mundo, está en buena parte contagiado de burguesía materialista, indiferencia moral y nihilismo filosófico. Muchos de los hoy llamados libertarios defienden, por supuesto, la libertad, pero se quedan tan solo en el nivel básico de no coacción y en la defensa del principio de no agresión, sin ser capaces de pensar en nada superior que esté 1 centímetro elevado del suelo. De ese modo, en lo único que piensan es que un mundo libre les traerá mayor riqueza material para aumentar su comodidad y bienestar. Creen que cualquier opción de vida es moralmente indiferente y consideran que filosóficamente no existe algo que objetivamente valga la pena y en resumen afirman que nada tiene valor en sí mismo más allá que la utilidad inmediata que le reporta el individuo. La mejor línea de la escuela austriaca, en cambio, ve al hombre como un ser más trascendente que la mera acumulación de átomos ordenados y células organizadas. La herencia filosófica que recibieron los pensadores austriacos de los siglos XIX y XX viene de muy antaño y especialmente merece la pena destacar los siglos XVI y XVII que durante el llamado siglo de oro español produjeron desde Salamanca el primer intento, quizás involuntario, de sistematización de lo que podríamos llamar un incipiente pensamiento austrolibertario. Esa escuela española, madre de la escuela austriaca, conocía perfectamente la trascendencia vital del ser humano, que no había venido al mundo meramente a respirar y a pastar como lo hace una vaca. Eso es por eso que este libro intenta volver a los orígenes, rescatar la esencia del pensamiento español sobre la libertad, conservar la línea del auténtico pensamiento austriaco sobre la organización social y propone continuar la noble tarea intelectual de profundizar en la teoría económica, en la teoría política, en la teoría jurídica y en la teoría ética que conduzca a un mundo más libre, sí, pero también más civilizado y trascendente. El manifiesto austrolibertario está escrito con tal intensidad que podría llegar a inspirar el surgimiento de un movimiento cívico que con el tiempo por fin consiga desmantelar el Estado moderno y el oculto poder que detrás del telón lo maneja, logrando establecer las bases de una nueva civilización para el siglo XXI conformada por ciudadanos con libertad personal y responsabilidad individual que desde un orden social natural y espontáneo y mediante cooperaciones libres y voluntarias entre los hombres edifiquen instituciones civilizadoras y fortalezcan un tejido social idóneo para que todas las personas de este mundo puedan acceder a un mayor enriquecimiento material, cultural y moral. Jesús Huerta de Soto. Ole. Es muy bonito. O sea, yo lloré cuando lo leí. O sea, fue espectacular. Es comprender bien lo que es el manifiesto austrolibertario. Sí. No tengo nada más que decir. ¿Has utilizado criptomonedas? Las uso todos los días. No te voy a preguntar cuál es tu favorita o acerca de eso. Señoras y señores, esto fue Tampoco hay merienda gratis. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.